16, 20, 46. Ok. Entonces, tal como estuvimos viendo la última clase, lo que tenemos aquí es un diagrama de clases y los diagramas de clases son parte del lenguaje de modelado unificado, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿ok? Tenemos 7 clases y todas tienen descrito sus atributos y sus métodos. No nos dicen el tipo de dato al que responden los atributos, ni tampoco nos dicen si los métodos regresan algún valor o no. Podemos ver relaciones, ¿sí? Relaciones normales, asociaciones, y entre esas asociaciones vemos acá un rombo lleno. ¿Se acuerdan? Tenemos composiciones y tenemos agregaciones. Esta parte de acá es una composición, el rombo está lleno y la cardinalidad siempre va a ser 1 del todo y muchos o 1 para el de las partes. Esta relación de acá, de la línea punteada, todavía no la hemos visto. Perdón, una composición está compuesto. La agregación es vacío, la composición es lleno. Lo lamento, es que estoy contestando un mensaje. Ya, hoy sí, ya. Dejo esto a la par. Tenía que presentar algo en el departamento que no he impreso, pero lo haré después. Bien, entonces, vimos composiciones, agregaciones, vimos el tipo de asociaciones, vimos que podíamos colocar la cardinalidad, los roles o la descripción en que se daba de la relación de las partes, que cuando teníamos una agregación o composición, había un todo y había partes. Y también en este tipo de asociaciones, si no nos da ninguna flecha, como es este caso de acá, ven, lector bibliotecario, no tiene ninguna flecha de dirección, entonces la asociación es bidireccional. Pero en cuanto nos ponen una punta de flecha, ya sabemos que esa asociación va direccionada. Ya vimos clases, objetos, atributos, métodos, asociaciones, composición y agregación, que son 2 tipos de asociaciones. Y también se mencionó que eso conceptualmente tiene muchísima diferencia, pero la manera de implementarlo en Java, pues va a ser igual. Notando, como les dije a ustedes, que la intención cuando es una composición es inicializar los objetos dentro de la clase, que es parte del todo, y cuando es una agregación, pues los puedo inicializar por fuera. Puedo crear las instancias por fuera y luego solo asociarlas. La herencia, que ya sabemos todos aquí que es herencia, es una flecha hueca que apunta a la clase base. Este es el hijo, este es el padre. ¿Ven? De la clase derivada, una flecha hueca a la clase padre o a la clase base. Entonces nosotros tenemos una clase lista, pero hay diferentes tipos de lista. Tenemos un currículum, tenemos publicidad y tenemos trabajo, que las 3 heredan de la clase lista. ¿Ok? La herencia se da con una flecha hueca apuntando a la clase padre. Si mal no recuerdo, en el ejemplo del restaurante en línea, había, a ver, esta de acá, ok, ya nosotros entonces, aquí no tenemos ninguna punteada, podemos entender completamente este diagrama que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si conté bien, tenemos 19 clases. Vemos que la clase persona tiene una relación de composición con nombre, con contact y con demographic. Y vemos relaciones de herencia entre empleado y cliente hacia la clase persona y en delivery person and manager admin hacia la clase empleado. ¿Ven? Esta hereda de esta hereda de esta y estas dos heredan de esta. También tenemos agregaciones de este lado. ¿Ven? Hay agregaciones. Hay composiciones, son asociaciones, y el resto de asociaciones, acá tenemos una asociación bidireccional, bidireccional, creo que son las únicas bidireccionales que hay, y luego las demás van direccionadas.
sin olvidar la cardinalidad. Y luego acá colocan entre llaves, ¿sí? Que este tipo de herencia or mandatory, ¿ok? Aquí se va lo mismo de acá. Vamos a ver eso un poquito después. Pero lo que me interesa es que ya podemos entender el diagrama con una mayor fluidez. Antes entendíamos el funcionamiento y sin necesidad de aprender la notación podíamos intuir donde había una composición y donde había una herencia. Ahora ya la podemos leer. Ya aprendimos el lenguaje, ya es parte de nuestro conocimiento. Regresemos. Vamos a donde estábamos. Ok. Bien. Hay un tipo de relaciones que se llama realización. Se refiere a heredar de interfaces de realización o las propias interfaces. El conector es casi idéntico a uno de generalización. Los autores, uno de los problemas que tenemos en español es que no nos ponemos de acuerdo con los términos. Entonces, dependiendo del curso o el autor que ustedes lean, les van a decir generalización, jerarquía de clases o simplemente herencia. Excepto que la línea de conexión es punteada con un triángulo hueco en lugar de ser continua y con un triángulo del mismo tipo. Cuando yo tengo una interfaz, ¿sí? Cuando yo tengo una interfaz, la herencia se denota con una línea punteada. ¿Por qué? Porque esta no es una clase, es una interfaz. Entonces, es otra manera visual de ayudarnos a entender que este elemento de aquí, o recordarnos que este elemento de aquí no es una clase. Y acordémonos que nosotros utilizamos las interfaces para simular herencia múltiple. Entonces, radio perfectamente puede heredar de una clase que se llame dispositivo electrónico y aparte está heredando la interfaz. Este tipo de herencia se conoce como relación de realización, porque él tiene que realizar estas actividades, las tiene que, acuérdense que hacemos un override, las reescribimos. Otra manera de mostrarla es de esta manera, o de este estilo, perdón. Coloco el nombre de la interfaz, luego un círculo hueco y una línea a la clase que la está implementando, que la realización se hace de esa manera. ¿Cuál de las dos usted elija, si la opción 1 o la opción 2, pues ya depende mucho de sus gustos, ¿sí? Mucha gente hace diagramas y lo utiliza de esta manera, otras tantas personas la utilizan de esta manera. Ambas significan lo mismo. Entonces, para que no se le olvide, un rombo lleno o hueco son asociaciones y dependiendo de si está lleno o está hueco, es composición o agregación. Una punta de flecha nos da la direccionalidad de una asociación cuando no es bidireccional. Una flecha hueca aquí de este tipo, no solo la punta, sino que un triángulo hueco nos dice una herencia. Un triángulo hueco con la línea nos dice una herencia. Un triángulo hueco con una línea punteada nos dice realización o implementación de interfaz. Lo mismo que un circulito con una línea. ¿Ok? Solo es pura notación. Ahora, hay una relación que se conoce como relación de dependencia. Es una relación del tipo cliente-proveedor. El cliente le provee, perdón, el proveedor le provee al cliente y el cliente se suple de ese proveedor. Una clase, el cliente, depende de la siguiente clase o proveedor para proporcionar un servicio. El símbolo para una relación de dependencia es una asociación unidireccional con la línea punteada. En esta figura vemos que la clase carta depende de impresora de cartas, en donde carta es el cliente e impresora de cartas es el proveedor. ¿Ven? Es una relación de dependencia cliente-proveedor. El proveedor es impresora de cartas, es quien provee el servicio y el cliente es carta. Entonces, ahora sí, regresemos acá a este pequeño diagrama y se entiende por completo. Pedido y bibliotecario. Bibliotecario me da el servicio
y pedido es el cliente de ese bibliotecario. El bibliotecario es el que en realidad hace estas operaciones. El pedido las registra, ¿ok? ¿Ven? Hay una relación de cliente-proveedor. El pedido depende del bibliotecario. Es una relación unidireccional. No la vamos a ver sin punta de flecha. Bueno, tengo entendido yo, y así me dice la teoría, no recuerdo si he visto algún código que tenga una de esas flechas y ve una línea así hueca y que no tenga la punta de flecha. No lo recuerdo. Tendría que buscar a ver si hay alguien que no lo ha colocado. Pero la teoría nos dice que esa línea tiene que ser punteada y que tiene que llevar una puntita de flecha porque siempre se da en relaciones del tipo unidireccional por la naturaleza de tener un cliente y un proveedor. También existen las relaciones de dependencia o de uso. Una dependencia entre clases denota una relación de uso entre las mismas. Esto quiere decir que si la clase de la que se depende cambia, es posible que se tenga que introducir cambios en la clase dependiente. Por ejemplo, cuando un método, una función miembro de la clase A, tiene como parámetro un objeto de la clase B, decimos que A depende de B porque utiliza sus servicios. Si tenemos una clase impresora, esta clase que tenemos acá no me dan los atributos, me están dando un método del tipo público donde recibe por parámetro la variable D, que es del tipo documento. ¿Ven? Entrada D del tipo documento no me está diciendo que sale nada y aquí tengo mi clase impresora. Si tenemos una clase impresora que tiene una operación imprimir, que toma como parámetro un objeto de la clase documento, diremos que la impresora depende de documento. Nótese que las impresoras no mantienen enlaces con los documentos que imprimen. Y eso es verdad. O sea, usted una impresora puede imprimir lo que quiera. No le interesa quién se lo mandó. Quién se lo mandó. Solo los procesan con la operación correspondiente. Pero después de cada llamada a imprimir, no recuerdan los documentos que imprimieron. Se dice que este tipo de relación entre clases es más débil y como recomendación general solo deberá mostrarse en los diagramas cuando aporte alguna información importante. ¿Por qué? Porque la podemos confundir con esta. Obviamente, vean que este es el cliente, en este caso, este es el cliente y este es el servicio, perdón, este es el cliente y este es el servicio, lo pueden ver, porque para poder imprimir ocupa un documento. ¿Sí? Entonces, lo tiendo a confundir con esta. Por eso es que solo se dice que se utilice cuando aporte algo sustancial a la relación o al diagrama como tal. Y ustedes pueden ver esta parte de acá, que lo que se recibe por parámetro en la función es un objeto del tipo documento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La impresora siempre va a existir. Siempre va a existir. Pero cuando yo le diga, impresora, imprimí, ella me va a decir, ¿y qué querés que imprima? Entonces, recibe del documento ciertos parámetros. El nombre, la ubicación, puede que también reciba las dimensiones de la impresión, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos que la clase impresora invoca a las tres operaciones del objeto documento para imprimirlo. Y es que vean, acuérdense que el documento es una clase. Como yo tengo este documento, obviamente va a tener un nombre, va a tener una cabecera, va a tener un pie de página, va a tener un contenido. Puede que tenga una matriz de tablas y una matriz de imágenes y que también me guarde la posición en la que está. Ha de tener número de páginas, ¿sí? Y un documento en realidad ha de estar formado por páginas. Pero eso ya viendo el análisis nosotros, ok. Imaginémonos que la clase impresora quiere imprimir. Entonces yo digo imprimir documento. Pero para imprimir documento necesito obtener la cabecera, obtener el cuerpo y obtener el pie. Si no, no lo voy a poder imprimir. Si, por ejemplo, eliminamos de documento la función obtener pie o se cambian los parámetros, habrá que cambiar esta función acá. Yo aquí cuando vaya a programar voy a decir imprimir documento. Entonces yo sé que de documento punto obtener cabecera, documento punto obtener cuerpo, documento punto obtener pie y luego mando a imprimir esas cosas.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si este documento cambia, aunque solo le cambie el nombre, cuando yo mande a imprimir esto, me va a dar error. Porque me va a decir, obtener pie no existe en el objeto documento. Entonces, ¿para qué lo manda a llamar? Las dependencias no se reflejan en ningún elemento específico de Java, solo que la clase dependiente hará referencia a la clase de la que depende en algún punto, ya sea como una variable local, como un atributo o como un parámetro de un método. Y por tanto, suele ser habitual encontrar declaraciones import de las clases de las que se depende. Tal como nosotros importábamos en C++, ahora me estoy dando cuenta que yo necesito importar las demás clases desde la clase en la que estoy trabajando. Eso significa que aquí yo tengo un documento.java y aquí voy a tener un impresora.java. Obviamente, como impresora utiliza documento, voy a tener que colocar import documento.java para poder instanciar objetos de la clase. Dependiendo del ID de programación, en el caso de IntelliJ, por ejemplo, yo creo un proyecto y todas las clases son visibles para las mismas clases del proyecto. Entonces, muchas veces no necesito hacer el import. Cuando lo necesito, el IDE lo hace de manera automática por mí. Cuando el IDE detecta que estoy escribiendo una clase de la cual yo quiero instanciar la misma, si es necesario el import, él lo coloca de manera automática. Es una de las cosas que me gusta del IDE. No siempre vamos a tener la opción de trabajar con una herramienta que haga las cosas por nosotros, pero sepamos eso. Entonces, tenemos herencia, ¿sí? Tenemos herencia que ya vimos que es una flecha de este tipo cuando estoy heredando clases. Pero si estoy implementando una interfaz, lo voy a hacer de esta notación o lo voy a hacer con esta notación de aquí. Y como introdujimos una línea punteada, hablamos de relaciones de dependencia o relaciones de uso, ¿ok? Una dependencia, ya la vemos de esta manera claro, un cliente depende de un proveedor. El proveedor provee los servicios a ese cliente. Es la que más se suele utilizar porque la dependencia de uso no siempre se muestra de esta forma para no confundir. Y si se muestra en la documentación, los analistas ponen las especificaciones del caso. Vimos que en la relación de dependencia sí implica cambios sustanciales en la otra clase, porque aunque impresora funciona en sí misma, ven que no hay una composición, no hay una agregación, yo voy a tener un objeto de la clase impresora sin problema y voy a tener objetos de la clase documento sin problema. Están relacionados porque la impresora, para poder ejecutar el método imprimir, necesita un objeto de la clase documento. Por eso es que lo relaciono. En ese caso, vean esta relación de acá. Pedido, ¿sí? El lector tiene una composición hacia pedido, pero pedido tiene una relación con bibliotecario. El pedido necesita registrar el bibliotecario, que hay una relación de dependencia. Y lo mismo, por ejemplo, reservar con fecha, puede mandar a llamar a este método de acá. El problema es que si yo vengo y le cambio una sola letra acá, voy a tener que venir a cambiar este método de aquí. Lo ideal es tener alta cohesión y bajo acoplamiento. Es decir, que haya un impacto muy íntimo entre ellos y que el acoplamiento sea bajo porque son independientes en sí mismos. Todas estas no deberían necesitar otra clase. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo otro sistema, pero el otro sistema no tiene bibliotecario, porque es, por ejemplo, un café que a uno le presta libros. Entonces el cliente viene y está tomando café y puede elegir un libro mientras toma su café, pero no hay un bibliotecario, hay un empleado. Entonces, la clase lector, ¿qué tanto me serviría? O si el modelo de negocio cambia y yo no tengo un bibliotecario, sino que lo que tengo es un robot o una cámara y el lector hace todo el trabajo solo. Lo único que hace es que consulta la ficha, pero él mismo es el que hace las reservas, él mismo el que satisface su pedido. Entonces, si un método de este dependiera de información de acá, esta clase ya no la puedo usar. Tengo que hacerle cambios.
Y lo mismo cuando estoy haciendo mis mismos sistemas, tengo que cuidar ese tipo de relaciones. Es decir, quiero hacer énfasis en eso de que lo que pretendo es que entendamos que entre más atómicas e independientes las clases, a la larga es mejor. Lo que pasa es que no siempre lo vamos a poder hacer. Hay veces que vamos a poder separar completamente las clases, pero cuando un parámetro o cuando un dato de mi clase es un objeto de otra clase, voy a tener que cuidar siempre eso. Y en la mayoría de los sistemas complejos no lo puedo evitar. Es algo que no voy a poder evitar, tener un atributo o tener un parámetro que no sea una variable primitiva, sino que sea un objeto de otra clase. Veamos acá. La relación de dependencia ahora incluye generalización, que muestra tipos específicos de objetos. Entonces vean, aquí hay una impresora de cartas. Esta impresora de cartas tiene el método imprimir. Y vean que hay una relación de dependencia entre carta e impresora de cartas. Pero yo puedo tener una impresora gráfica, una impresora que me imprima como texto o una impresora web. Al final, yo no voy a sacar una instancia del objeto de la clase impresora de cartas. Nada que ver. Yo voy a tener que sacar una instancia de cualquiera de estas tres. Pero yo lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo que el método imprimir va a depender de la carta. ¿Sí? El método imprimir va a depender de la carta. Si yo quiero que mi carta sea impresa, necesito una entidad que me provea ese servicio. Entonces, ese imprimir va a tener que recibir a ese cliente. ¿Y por qué lo hago en este nivel? Porque yo voy a poder en cualquier momento crear una nueva clase que herede de impresora de cartas, por ejemplo, impresora holográfica, por decir algo, que me muestre el holograma a la carta en manera de un holograma. Pero siempre voy a tener relación con este cliente. En pocas palabras, en vez de asociar impresora gráfica de cartas con carta, impresora de cartas como texto con carta e impresora web de cartas con carta, asocio directamente carta con la clase base. Cualquier hijo va a respetar esa relación. Eso es lo que se está diciendo, se propaga. Paquetes, dependencias y comentarios. Se usa un rectángulo con la punta doblada para agregar notas o comentarios. Por ejemplo, acá estoy diciendo que Cards DLL es una API de Windows y se usa para juegos como solitario. Este de acá. ¿Qué es esto? Es un paquete. El folder es un paquete. Estoy diciendo que este paquete, que se llama Blackjack, depende de un paquete del sistema, ¿sí? Que contiene una librería que se llama Cards DLL. Los folders, este es un folder, en realidad son paquetes, porque el paquete lo que tiene adentro es una colección de clases. Los paquetes en UML son agrupaciones del modelo de nuestro sistema, útiles cuando estamos hablando de problemas grandes que pueden llegar a contener cientos de clases y otros elementos UML. Ojo, en diagramas como estos, diagramas como este, por ejemplo, todo esto podría decir yo que depende, o todo esto podría decir yo que está contenido en un paquete que se llame, qué sé yo, biblioteca. ¿Ven? Hay un paquete que se llama biblioteca y este paquete contiene estas 7 clases. Pero también podría contener diagramas de actividad, diagramas de foco, etcétera. ¿Y por qué hago yo asociaciones entre paquetes? Porque yo puedo relacionar mi paquete biblioteca con otro paquete que se llame Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, Registro Nacional de las Personas tiene toda la información de la población. Y aquí lo que pasa es que yo tengo lectores. Entonces, mi biblioteca se relaciona con esto porque voy a necesitar que con solo jalar el número de identidad me llenen los datos del cliente, me llenen los datos de mi lector, ya sea estudiante o sea docente. Esa relación no va dentro de las clases del mismo paquete, del mismo sistema en el que estoy, sino que es una relación
entre paquetes diferentes, entre sistemas diferentes. Entonces, un paquete contiene un conjunto de elementos cualesquiera de modelos, diagramas de clase, diagramas de relaciones, diagramas de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Puede contener otros paquetes adentro, de modo que el modelo del sistema se puede estructurar en una jerarquía de paquetes anidados unos dentro de otros, formando un árbol de paquetes. La norma para agrupar en paquetes es poner juntos en el mismo paquete los elementos que están semánticamente relacionados. ¿Para qué? Para no confundirnos. Entonces, veamos acá, por ejemplo. Tenemos cuentas bancarias y hay una dependencia entre paquetes. Está el Ministerio de Hacienda con un procedimiento que se llama gestión de Hacienda y luego tenemos nuestras cuentas bancarias. Cuenta bancaria adentro tiene muchísimas clases, ¿sí? Tiene cliente, tiene empleado, tiene cuentaviente, tiene libreta, tiene tipos de cuenta, etcétera. Cuentas bancarias tienen muchísimas clases adentro. Lo mismo que la parte de Hacienda. Hacienda es un ministerio, es un departamento en sí mismo, va a tener sus propios sistemas y dentro de Hacienda puedo tener diferentes paquetes. Puedo tener contabilidad, puedo tener recursos humanos, etcétera. Entonces, veamos. Por ejemplo, si añadimos la gestión de declaraciones de la renta por el banco, gestión de declaración de renta, tendremos una clase que se llama declaración de renta, que incluiremos en un nuevo paquete llamado gestión de Hacienda, que tendrá una dependencia y quizás una asociación con la clase cuenta bancaria, ¿ok? Indicando la cuenta en la que se debe hacer el reintegro o el pago del resultado de la declaración. Cuentas bancarias tiene adentro una clase que se llama cuenta bancaria. Dependiendo de la declaración de renta, ¿a quién le estoy haciendo una declaración de renta? ¿A quién le tengo que depositar? ¿A quién le tengo que quitar? A una instancia que posiblemente sea cuenta bancaria. Pudo haber sido cliente y llegar a las cuentas bancarias a través del cliente. Pero lo que estoy diciendo es que declaración de renta, que ahora depende del sistema gestión, que es parte, perdón, del sistema de gestión de Hacienda, va a tener una relación con cuenta bancaria. Como hay clases de un sistema o de un paquete que se relacionan con clases de otro paquete, yo muestro esa relación de esta forma, como la tenemos aquí abajo. ¿Qué hora es? 9:44. Ok. En esta figura se ilustra cómo podemos mezclar las restricciones. Número de cartas 52 con otros elementos para aumentar su precisión. Veamos. No sé quiénes aquí jueguen cartas, ¿sí? Pero generalmente una baraja cuenta de 52 naipes. Estos 51 naipes van del as a la K. No estoy hablando de la baraja española, estoy hablando de una baraja tradicional. Son 4 grupos de 13 cartas, ¿sí? Son 4 grupos de 13 cartas que van desde el 1 hasta la K, ¿ok? Ahora bien, cada uno de estos grupos tiene un símbolo. Tiene diamantes, tiene corazones, puede ser un trébol o puede ser una espada, ¿ok? Esa a la gente le llama palos a veces. El basto es el trébol. Corazón, espada y diamante, pues ya los conocemos. Entonces, miren, lo que yo tengo aquí son unas clases que me simulan una baraja de naipes. ¿Ven? Entonces, yo tengo un monte. Este monte, ¿sí? Este monte de aquí utiliza cartas. ¿Ok? Utiliza cartas. ¿Cuántas cartas va a tener? 52. Estoy haciendo una flecha punteada hablando de una asociación, hablando de una dependencia, perdón. Estoy dependiendo de este comentario. Me está dando la restricción. Ok, el monte va a tener 52 cartas. Luego aquí vemos una relación unidireccional donde digo que monte tiene una carta. En realidad monte va a tener 52 cartas. ¿Ven? ¿Se acuerdan de este tipo? Este entonces va a tener un atributo que se llama una carta. Esa carta, esta carta en particular, digamos el 3 de corazones, esa carta en particular tiene un valor y tiene un palo. Tiene 3
y tiene un palo que es corazón. Como yo podría mezclar números con letras, ¿sí? Tengo el príncipe, ve, tengo el caballo, tengo la reina, tengo el rey, ¿sí? Tengo la reina, el rey y el caballo. Entonces, yo puedo crear una enumeración, vean que no es una clase, es una enumeración que se llama cara, donde asocio el enumerando con el valor que va a tener. En este caso parece que están jugando Blackjack o están jugando 31 porque tiene este tipo de valor. Valen lo mismo, no es que vale 11, 12 y 13. Ok. Y luego aquí hago lo mismo con el palo. Son valores de 1 hasta 4 y dependiendo del valor lo que va a significar. ¿Por qué está hablando de aumentar precisión? Porque yo podría decir simple y sencillamente que palo es un número de 1 a 4 y decir que es una variable del tipo entero. Pero ¿qué es lo que pasa? Si luego yo me creo un nuevo tipo de palo, simple y sencillamente lo agarro acá y la restricción se respeta. Mientras sea parte de la enumeración, yo puedo agregar lo que yo quiera. No es que voy a venir a nivel de programación ahora a ponerme a ver todas las restricciones y decir si palo es menor que 1 o palo es mayor que 4, decir que no se puede, que es un error, que no existe el palo. Porque como les digo, si vengo a esta enumeración y agrego un palo nuevo, entonces el programa no debería de romperse. Debería ser lo suficientemente flexible de agarrar el nuevo palo sin que yo se lo haya enseñado. Lo mismo con los valores. Diagrama de la clase modificado para captar el hecho de que las cartas pueden tener valores nominales dinámicos. Por ejemplo, el as, dependiendo del juego, puede costar 1, puede costar 11 o puede costar ambos. Hay otros que me dicen, no, incluso puede costar 10. Dependiendo del juego que estén jugando, cada carta puede tomar diferentes valores. Entonces, aquí se modificó. Nosotros seguimos manteniendo el monte con 52 cartas, ¿sí? Y monte está compuesto de cartas. Esa carta posee un palo. Pero ahora vean, esa carta posee una cara. Y yo puedo tomar el valor alto, puedo tomar el valor bajo o podría tomar cualquier valor. Y ahora estas cartas heredan de la clase cara. ¿Ven? Yo creo una nueva clase que me va a heredar de cara. Entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí el Joker. Vamos a crear el Joker. Ahora, valor alto es 0, valor bajo va a ser 0. Y se lo pongo en su constructor. Me permite crear nuevas cartas. Podría hacer lo mismo con las enumeraciones. Los números imaginarios son números reales multiplicados por el número imaginario y el cual representa la raíz cuadrada de menos 1. Ustedes saben que la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Eso ya es un número imaginario que tiene una parte entera o una parte real más menos una parte imaginaria. Entonces, veamos acá. Estamos creando un nuevo tipo de dato primitivo que se llama número imaginario. Tiene una parte real, que es del tipo float, y tiene una parte imaginaria, que va a ser una cadena. ¿Por qué? Porque siempre van puesto un número, sin importar las cifras, junto con la letra I. Y vean, estamos sobrecargando el operador más para que pueda operar números imaginarios. Yo sí me confieso culpable de en C++ no enseñar a sobrecargar operadores. Y tampoco enseñé plantillas. De hecho, en los videos que ustedes tienen de repaso, no van a ver el uso de plantillas, de templates, ni van a ver sobrecarga de operadores. Pero la sobrecarga de operadores existe. Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando números imaginarios y estoy sobrecargando los operadores para poder operar esos números imaginarios. Y lo que hago acá es que creo una dependencia al comentario. La parte I representa la raíz cuadrada de menos 1. Puedo hacer esto también. Tengo la carta y vean que tengo un palo con un valor entero. Y luego tengo la función es válido. Y luego digo que palo tiene que ser mayor o igual que 1 o menor o igual que 4. O simple y sencillamente creo una enumeración.
Esto es un atributo semánticamente débil. ¿Por qué? Porque esto no me lo va a entender la computadora. Ese es un comentario para mí. Yo lo voy a tener que programar. En cambio, esto, él sí me lo va a crear. Sí me va a hacer la restricción. Va a decir que palo forzosamente va a pertenecer a una enumeración. Si yo después cambio la enumeración, él lo va a adoptar. Esto lo pongo para acordarme como ser humano y al momento de programar tengo que escribir las restricciones. Pero si yo no quiero estar pendiente de las restricciones, creo enumeraciones y dejo que el programa funcione naturalmente como deba de funcionar. A menudo los paquetes se codifican como espacios de nombres y se muestran en los diagramas UML en el lado izquierdo del operador de resolución de alcance. Acuérdense que el operador de resolución de alcance son los dos puntos, ¿sí? Dos puntos, dos puntos. Entonces, tengo el paquete Blackjack y tengo la clase carta, que la clase carta pertenece al paquete Blackjack. Esto me es útil como cuando estaba, por ejemplo, con lo de Hacienda, ¿sí? Y estoy en gestión de Hacienda, entonces voy a tener mi clase gestión y la voy a asociar con luego cuenta bancaria, dos puntos, cuenta. Porque estoy diciendo que esa clase cuenta no pertenece a este paquete, es del otro paquete de allá. Y les recuerdo que si no se acuerdan o tienen dudas todavía con nombres de espacio, yo les dejo a ustedes un video sobre el contenido de lenguajes de programación 1, donde se trataba exclusivamente de nombres de espacio. ¿Qué son nombres de espacio? ¿Cómo crear sus propios nombres de espacio? Algunos consejos para implementar nombres de espacio. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí porque considero que es mucha información y no los quiero tampoco saturar. El día de hoy